La historia comienza en una noche en la que la luna se alzaba imponente en lo más alto del cielo. Afuera del castillo, una multitud se agolpaba, sus voces llenando el aire de tensión y expectación. Mientras tanto, en el interior del castillo, la duquesa permanecía sentada, envuelta por las sombras que proyectaba la luz plateada de la luna. Con las manos entrelazadas y sumida en la soledad de su habitación, la duquesa rezaba en silencio, pidiendo no sucumbir ante el dolor. De pronto, el estruendo de botas resonó en los pasillos, soldados irrumpieron gritando órdenes con firmeza. Arresten a todos los traidores. Recorrieron el castillo sin descanso, revisando cada habitación hasta llegar a la última. Al abrir la puerta, la escena los paralizó. Allí estaba ella, sentada, con una serenidad inquebrantable en el rostro y una belleza que parecía irreal bajo la luz lunar. Los soldados vacilaron por un instante, admirados, hasta que el general ingresó con paso decidido. Se acercó a la duquesa, y sus miradas se cruzaron, la suya, tranquila, la de él, endurecida por los deberes del poder. Con voz firme, ella rompió el silencio. ¿Va a ejecutarme aquí? El general desenvainó su espada, colocándola suavemente contra su cuello. Y con un tono seco, respondió. No. Por orden del emperador, serás llevada con vida, como prisionera. La duquesa bajó lentamente la mirada, mientras sus pensamientos comenzaban a nublarse con pesar. En silencio, se preguntó. ¿En qué momento todo comenzó a salir mal? Atrapada en aquella vieja silla, aceptaba con resignación la responsabilidad de sus decisiones. Cerró los ojos un instante y suspiró. Soporté todo, por cosas tan mundanas, murmuró para sí misma. Y, aún así, ni siquiera puedo morir como deseo. Entonces, el tiempo pareció retroceder. Hace 3 años, Adele Lancaster era conocida como la duquesa perfecta. Envuelta en un vestido de seda, destacaba entre la nobleza reunida en un jardín colmado de flores resplandecientes. La brisa jugaba con su cabello mientras las miradas caían sobre ella, algunas llenas de admiración, otras, de envidia. Rodeada de damas elegantes y nobles de renombre, su belleza era innegable, casi irreal. Pero no todo en ese escenario era armonía. En medio del murmullo cortés, una mujer de porte distinguido pero con una sombra de oscuridad en su mirada, susurró con veneno. Dicen que Adele se comprometió con el duque Lancaster, una de las 4 casas más poderosas. Su tono se tornó irónico, casi burlón. Pero ese hombre es viejo. ¿Cómo puede una mujer como ella no sentirse incómoda con eso? El comentario quedó suspendido en el aire como una espina invisible entre las flores, mientras la imagen de Adele, perfecta ante los ojos del mundo, comenzaba a fracturarse en su interior. En el vasto imperio, existían 4 familias cuya influencia se extendía más allá de cualquier frontera, familias tan poderosas que incluso el emperador debía tratarlas con diplomacia. Desde pequeña, Adele fue criada con un solo propósito, convertirse en esposa de uno de esos linajes extraordinarios. Durante 1 año y 8 meses vivió como la esposa del viejo duque Lancaster, portando su apellido y posición con gracia, aunque bajo una sombra silenciosa. Pero todo cambió. El duque, en un acto de abierta traición, proclamó su deseo de independencia del imperio. Con ello, el nombre Lancaster dejó de ser símbolo de honor para convertirse en sinónimo de rebelión. Adele, por consiguiente, pasó de ser la duquesa ejemplar a la esposa de un traidor. Ante el trono imperial, bajo la mirada de cientos, Adele Lancaster se arrodillaba con la espalda erguida y los ojos apagados. Su rostro no mostraba temor, solo resignación. El emperador la observó desde lo alto. Sin vacilar, y con voz firme, proclamó. Este es el mayor botín de guerra. Adele Lancaster, la segunda esposa del duque traidor. Adele, aún de rodillas, mantenía la espalda recta como una lanza clavada en la tierra. Sus ojos, apagados pero firmes, no buscaban compasión. Desde que nació, toda su vida había girado en torno a un único propósito, convertirse en una duquesa perfecta. Había sido moldeada, educada y tallada como una joya preciosa para encajar en un destino que no eligió. Y ahora, ese mismo destino la colocaba frente a su ruina. Pero su orgullo, ese no podía quebrarse. No iba a darles el gusto. A su alrededor, otros nobles observaban con sonrisas envenenadas, regodeándose en su caída. Las risas eran apenas disimuladas, cargadas de malicia. Ellos, que alguna vez la halagaron por su elegancia y distinción, ahora eran testigos ansiosos de su decadencia. Estaban hambrientos por ver cómo terminaría todo.
Para ellos, ya no era la brillante duquesa Lancaster, sino una figura rota, un espectáculo que disfrutar. En lo alto del salón del trono, sentado con porte imponente, el emperador de Marcus Tuberín alzaba con tranquilidad una copa de vino entre sus dedos. Su sola presencia imponía respeto. Alto, majestuoso, de mirada impenetrable y una sonrisa que jamás revelaba su verdadero pensamiento, parecía disfrutar del momento con el control absoluto de quien sabe que todo ha salido como lo planeó. General Lalo, dijo con voz grave y profunda, cargada de autoridad y orgullo. Has hecho bien en suprimir la rebelión. Adele reconoció de inmediato al hombre que la había capturado. Sus ojos se encontraron por un breve instante, una chispa silenciosa entre el pasado y el presente. Él no mostró sorpresa alguna al verla. Solo la observó con la misma calma con la que se enfrentaría a una batalla. El emperador, entretenido con la tensión que flotaba en el aire, lanzó su pregunta con desdén. Dime, general Lalo, ¿no crees que te vendría bien una mujer? Un murmullo se alzó entre los nobles presentes, como el viento que precede a una tormenta. Risas contenidas, susurros venenosos. La duquesa Adele está completamente arruinada, comentó uno con tono burlón, provocando que varios más soltasen carcajadas mal disimuladas. Adele, aún de rodillas, sentía como el peso de cada palabra se clavaba en su piel como agujas. Pero no era el escarnio lo que la inquietaba, sino el recuerdo que acababa de despertar. Lalo Croesus. No era simplemente un general. Era el gran maestro del gremio de mercenarios más grande del imperio. Un hombre temido en todos los rincones del continente, una leyenda envuelta en historias de guerra y brutalidad. Al recordarlo, el nombre se le clavó como hielo en el pecho. Sin pensar, giró la cabeza, rompiendo el contacto visual con él, como si eludir su mirada pudiese protegerla del destino que se cernía sobre ella. Entonces, la voz del general retumbó por todo el salón, implacable y seca. No estoy seguro de necesitar una mujer, pero tengo muy pocas criadas. El silencio fue inmediato. Y en ese instante, algo se quebró dentro de Adele. Su expresión cambió. El orgullo que había sostenido hasta ahora se tambaleó. Sus ojos, antes firmes y dignos, se llenaron de un terror crudo, desnudo, uno que jamás pensó experimentar. No por lo que podrían hacerle los nobles. No por la humillación. Sino por lo que ese hombre significaba. Y porque sabía que si Lalo Croesus se la llevaba, su destino sería algo que ni ella, ni nadie, podía anticipar. El emperador estalló en carcajadas, una risa ronca y poderosa que resonó en todo el salón como un trueno. Repitió con burla su respuesta. ¿Acaso estás diciendo que vas a usar a la mujer que una vez fue una duquesa, como tu criada? Nadie se atrevía a desafiar al emperador, y mucho menos a cuestionar la humillación que acababa de dictar. Entonces, con una voz imponente, autoritaria y sin espacio para réplica, el emperador proclamó. Adele Lancaster será entregada al conde Lalo Croesus, quien, según ha dicho, necesita más criadas. El salón cayó en un silencio sepulcral. Las palabras, como un hacha afilada, cayeron sobre Adele con un peso brutal. Su cuerpo se tensó. Su rostro perdió todo color. Sentía frío. Un frío que no venía de la noche ni del mármol del suelo, sino de dentro, desde lo más profundo de su orgullo herido. Su mente comenzó a girar, como si buscara una salida, una justificación, una esperanza. Pero lo único que encontró fue una pregunta amarga que se repetía sin cesar. ¿Es esto lo que obtengo por ser paciente? Había soportado la vergüenza. Había bajado la cabeza por el deber. Había sido moldeada para obedecer, para complacer, para resistir. Había callado ante insultos disfrazados de cortesía, había sonreído cuando la traición ya se gestaba a su alrededor. ¿Y todo para terminar así? Sus manos temblaron. Pero no lloró. No podía. Porque incluso ahora, rota, humillada, condenada, seguía siendo Adele Lancaster. Y aunque el imperio entero se empeñara en arrastrarla al abismo, aún no había pronunciado su última palabra. Nos remontamos 3 años atrás. Una señora de semblante severo señalaba con firmeza a la joven frente a ella. Su voz resonaba con molestia contenida. ¿Crees que puedes desafiar la decisión de tu padre? Dijo, manteniendo el tono autoritario. Adele, aún joven, con una actitud de nerviosismo. Bajando un poco la cabeza, pero haciendo un esfuerzo por mantener la compostura, respondió con voz suave. Madre, por favor. No quiero casarme con el duque.
Es mayor incluso que papá. No tiene sentido. La mamá de Adele volteó la mirada con tranquilidad, como si esa súplica ya la hubiera escuchado antes. Adele, no habrá un mejor pretendiente. El duque pertenece a una de las familias más poderosas del imperio. Esta es una oportunidad que no volverá. Su madre continuó con un tono más frío, casi calculador. Además, el duque ha tenido una amante durante años, y sus hijos ya son adultos. No tendrá interés en ti como esposa, hizo una pausa, luego sonrió apenas, lo cual es conveniente. No tendrás que preocuparte por nada. Y con una última frase, lo dejó claro. Cuando él muera, todo será tuyo. Adele dio un paso adelante, aún intentando razonar con su madre. Madre, por favor, aún soy joven. No quiero vivir al lado de un hombre al que no amo. No quiero que mi vida termine antes de siquiera haber comenzado. Pero su madre soltó una risa suave, como si esas palabras fueran las de una niña caprichosa. ¿Terminar? Al contrario, tu vida apenas comenzará. En cuanto te cases, te convertirás en duquesa. Incluso tu padre tendrá que inclinarse ante ti. ¿No lo entiendes? Adele se quedó inmóvil. Esa última frase le abrió los ojos. No era un matrimonio, era una transacción. Un plan cuidadosamente elaborado, no solo para asegurar su posición, sino también para que sus propios padres obtuvieran poder a través de ella. La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. ¿Qué es lo que no te gusta de este arreglo?, preguntó, sin rastro de afecto. Adele no respondió de inmediato. En cambio, sus pensamientos se deslizaron hacia un recuerdo amargo, aquel día en el que acudió a su padre como último recurso. Estaba arrodillada en el suelo del despacho, con lágrimas manchando el dobladillo de su vestido. Había suplicado con todas sus fuerzas. Padre, por favor, cancela el compromiso. No quiero casarme con él. Pero su padre no mostró compasión. Se acercó lentamente, la observó desde arriba como si fuera una pieza fuera de lugar en un tablero perfectamente armado, y con voz dura, sentenció. Adele, ¿acaso olvidaste para qué fuiste criada? Y fue ahí, en ese instante, donde comprendió que nunca tuvo opción. Que toda su vida fue una preparación para ese momento. Que sus emociones nunca importaron. El día de su boda llegó. Para muchos fue una celebración, un evento de prestigio, pero para Adele significaba algo más profundo, por fin era libre de las ataduras de su padre. Aunque ahora pertenecía a la familia Lancaster, Adele se sentía más tranquila. El duque era un hombre mayor, demasiado ocupado con sus propios asuntos como para prestarle atención, mucho menos ponerle un dedo encima. Aquella indiferencia fue, en cierto modo, un alivio. Los días pasaron, luego los meses, y a pesar de las burlas veladas de los miembros de la familia Lancaster, Adele persistió. Cargó con docenas de libros de cuentas. Supervisó a cientos de empleados. Planeó cada reunión, cada cena, cada evento con la precisión de una máquina. Mantuvo la casa funcionando como un reloj, organizando fiestas interminables para mantener el prestigio de la familia. Entretenía a invitados, sonreía cuando debía hacerlo, y jamás cometía un error. Todo por un solo propósito, cumplir su papel a la perfección, hasta que llegara el momento en que, finalmente, sería libre. Pero, tales esfuerzos fueron en vano. De pronto, la puerta se abrió con fuerza. Un sirviente jadeante irrumpió en la habitación, alterando la calma artificial que Adele había construido con tanto esmero. «Mi señora», gritó. «El ejército del emperador está asaltando el castillo». Adele lo miró, perpleja. Aún sin comprender del todo, abrió la boca para hacer una pregunta, pero él fue más rápido. «El duque», declaró la independencia. «El castillo está rodeado». Las palabras cayeron como un golpe seco en el pecho de Adele. ¿Independencia? ¿Rebelión? ¿Desde cuándo? El pánico apenas comenzaba a colarse en su mente cuando sus pies ya se movían por inercia. Corrió por los pasillos vacíos del castillo, los mismos que durante meses llenó con su voz serena y su figura impecable. Ahora, resonaban fríos y traicioneros, como si el lugar mismo la hubiese abandonado. Solo entonces comprendió la verdad, ella había sido dejada atrás a propósito. Un señuelo. La esposa decorativa que serviría de distracción mientras el verdadero traidor escapaba. Se detuvo frente a una de las ventanas y miró hacia afuera. Las llamas iluminaban la noche como faros del desastre.
El cielo temblaba con el rugido de los soldados y el estruendo del asedio. Y, mientras tanto, ella seguía allí, vestida con su dignidad y rodeada de la traición. Ni uno solo de los rostros que alguna vez saludó día tras día apareció para protegerla, excepto ese sirviente. Solo uno tuvo el valor de advertirle. Y así, mientras contemplaba el fuego reflejándose en los cristales, una amarga verdad se clavó en su pecho: todos esos años esforzándose por ser la dama perfecta que su padre siempre quiso, no significaron nada. Su vida, tan aclamada y admirada, no era más que una cáscara vacía. Ahora, de vuelta al presente. Adele se encontraba en una celda fría y oscura. La piedra áspera de las paredes le recordaba en cada respiración que había perdido todo. Había sido llamada botín de guerra, pero sabía bien que ese nombre era solo una máscara elegante para ocultar lo que realmente era, una esclava. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz aguda, cargada de resentimiento. «Todo esto es tu culpa», gritó Lauren Lancaster, la hija mayor del duque. «Si no fuera por ti, mi padre no habría hecho esa locura. Eres una vergüenza, siempre fingiendo ser perfecta», añadió Daria, la segunda hija, con los ojos inyectados de rabia. Ambas chicas la atacaban con palabras, como lo habían hecho tantas veces antes. Sin embargo, esta vez sus rostros estaban desencajados, y sus voces, aunque hirientes, venían desde la debilidad, no desde el poder. Adele, sentada sobre una caja de madera al fondo de la celda, solo las observaba en silencio. Había escuchado esas voces muchas veces antes, en los pasillos del castillo, en las cenas familiares. Pero jamás habían sido tan directas, tan desesperadas. Las miró, y no vio nobleza, ni arrogancia. Solo dos muchachas agotadas, deshechas. Con voz suave, casi maternal, susurró: «Sería mejor que durmieran un poco». Un silencio espeso se apoderó de la celda. Ninguna replicó. Tal vez porque, por primera vez, no sabían qué responder. Adele se recostó contra la pared. La luz de la luna se colaba entre los barrotes, dibujando un halo sobre su rostro. A simple vista, parecía tranquila, incluso serena. Pero en sus ojos no había paz. Solo vacío. Mientras cerraba los ojos, solo un pensamiento se repetía en su mente, frío y meticuloso. Tarde o temprano, habrá un momento en que los guardias no estén cerca. Cuando llegue ese momento, necesitaré tener la fuerza suficiente para matarme. Mientras el silencio de la celda la envolvía como un sudario, Adele no dejaba de recordar las palabras del conde Crisus. «No estoy seguro de necesitar una mujer, pero tengo muy pocas criadas». Aquel tono frío, casi burlón, no era el de un hombre que buscaba compañía, sino el de alguien que reconocía a un objeto útil. Adele sabía perfectamente lo que eso significaba. Una joven prisionera de guerra raramente era tratada como un ser humano, y ella, en su nueva posición, no era más que un regalo imperial. Estaba viva no por valor o piedad, sino porque había sido entregada como un trofeo. Sin soltar una sola lágrima, porque hasta eso era un lujo que no podía permitirse, Adele se abrazó a sí misma, encogida en un rincón de piedra. Sentía como el vacío le carcomía el pecho. Pero su mirada no era vacía, era decidida, encontraría la manera de morir. El primer rayo de sol entró por los barrotes como una daga dorada. Iluminó su rostro con un resplandor tenue, casi fantasmal. Adele parpadeó, no por la luz, sino por la certeza que acababa de atravesarla: hoy sería entregada al conde Lalo Crisus. Y con esa idea, se dijo a sí misma, con la frialdad de quien firma su sentencia: «Hoy veré mi último amanecer». Se levantó lentamente, alisando sus ropas maltrechas con una elegancia innata. Incluso en ruinas, Adele era digna. A la hora señalada, dos guardias la escoltaron fuera de la celda. Caminaba con la espalda recta, la mirada al frente, como si aún llevara una corona invisible. Al salir del castillo, el viento le revolvió el cabello, y frente a ella, una hilera de carruajes iba y venía entre el polvo del amanecer. Su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Observaba cada movimiento, cada punto ciego. Si corría en el momento justo, si lograba lanzarse bajo uno de esos carruajes, tal vez podría poner fin a todo antes de llegar a manos del conde. Pero justo cuando sus pies dieron un paso hacia el borde del empedrado, una sombra emergió detrás del muro. Adele se detuvo en seco. Allí estaba él. Lalo Crisus.
Su silueta se recortaba contra la luz dorada del amanecer, alta, imponente, envuelta en una capa oscura que el viento agitaba con violencia. Sus ojos, inexpresivos como la hoja de una espada, se clavaron en ella. Adele no pudo moverse. No por miedo, sino por la certeza brutal de que su oportunidad se había desvanecido en un instante. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del video. Si les gustaría una segunda parte déjenme saberlo en los comentarios. ¿Qué creen que pase con Adele? ¿Será la esclava de Lalo o acaso habrá algo más entre ellos dos?